Hey, Dios te bendiga. Saluda profeta y evangelista Daniel Riqueses. Vamos a estar dando esta palabra, esta enseñanza, porque me han preguntado mucho por qué tengo que soñar estos sueños húmedos, eróticos, de perversión sexual, si ya yo dejé ese mundo, si ya yo soy un hijo de Dios y vivo en santidad. Primero vamos a leer la palabra, ¿ok? Vamos a darle base textual a esto. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Yo me río, amado, porque el apóstol Pablo, al parecer, inspirado por el Espíritu Santo, hizo como un trabalengua, ¿ok? Parece un trabalengua. Pero ya te lo voy a explicar, mira, ve. Voy a hablarle primero a los que no son cristianos, ¿ok? A los que no llevan una vida en santidad, y después a los que son Iglesia de Cristo, que están pasando por esto y no encuentran explicación. Si usted no es cristiano, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón y estás viendo este video y te preguntas, pero ¿por qué tengo que soñar esto siempre? Mira, ve, lo que es la fornicación, lo que es el adulterio, lo que es la masturbación, lo que es la pornografía, lo que es cualquier tipo de pecado, de perversión sexual, abre la puerta a los demonios para que tomen tu mente y la cauterice, ¿ok? La cauterice. Y eso es lo que pasa, por eso sueñas eso siempre, o sea, tienes que ser libre. Cuando ya seas libre, ok, tu espíritu junto con el Espíritu Santo va a pelear contra eso, ok, y ya no te va a dominar, sino que el Espíritu Santo es que domina tu alma y domina tu cuerpo. Ahora, sabiendo esto, podemos ir a los que son cristianos evangélicos. Y primero te voy a hablar desde mi experiencia. Yo venía de ese mundo también. Los que han escuchado mi testimonio de pecados, de perversión sexual, ok, fornicación, etcétera, pornografía, etcétera. Y resulta que cuando yo dejo todo esto y el Señor me empieza a liberar, yo me daba cuenta que seguía soñando con lo mismo, amados míos. Y eso a mí me parecía absurdo. Y yo me sentía sucio. Y yo me sentía, yo mismo me daba asco porque mi cuerpo, mi carne hacía eso como si tuviera vida propia, ¿ok? A voluntad propia. Y era algo que yo no podía parar porque sucedía en sueño. Siempre, aparecían todas clases de mujeres a estar haciendo eso. Y yo le lloraba al Señor y yo le decía, pero ¿por qué, Padre? ¿Por qué tú permites esto? No entiendo, si ya no pertenezco a ese mundo, si ya no estoy en pecado, si ya no estoy haciendo la voluntad del diablo, ¿por qué yo tengo que soñar esto? Y no hubo respuesta, pero sí hubo un sueño. El Señor me ministró
y me mostró en sueño que yo estaba boca abajo, ¿ok? O sea, las piernas para arriba y los brazos hacia el suelo. Y yo caminaba de esa forma. Yo pensé que era un sueño diabólico, feo. Pero después el Señor me recordó y me dijo, recuerda que en ese sueño yo te dije, tienes que ponerte boca abajo para que el espíritu de lujuria se vaya. Es decir, lo que están tomados por estos demonios de lujuria, lo que piensan y lo que actúan lo hacen es con los miembros, ok, sexuales, no con la mente, no con la ley de Cristo, no con la mente del Padre Celestial conforme a su palabra y conforme a los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, Iglesia de Cristo, es voltearnos. ¿Voltearnos en qué sentido? De rechazar todo lo que el mundo nos vende, rechazar todas esas tentaciones, rechazar todos esos pensamientos, rechazar lo que el diablo nos propone para que nosotros hagamos. Primero, ese paso. Segundo, usted me preguntará, pero profeta, pero esto no se me va a quitar. Tengo que decirte que no. No, porque ahí lo dice claramente, lo acabamos de leer. El apóstol Pablo también tenía las mismas tentaciones, al parecer. El profeta Elías tenía las mismas tentaciones, ¿ok? De su propia concupiscencia, que es la carne. Entonces el apóstol Pablo dice que con nuestra carne seguimos incitando y queriendo y gustándonos al pecado. Pero nuestra mente tiene otra ley, que es la ley del Espíritu, que es la ley de Dios, y no está pensando en eso. Entonces, en pocas palabras, para que lo entiendas, el trabalengua que está hablando Pablo, la carne fue vendida al pecado desde Adán y de Eva, ¿ok? Y siempre la carne, si no se somete a la autoridad de Dios, si no se somete al Espíritu, siempre va a querer el pecado. Y aunque vivamos en una vida espiritualmente bendecida y que busquemos ese poder de asunción, de esa presencia de Dios, siempre en el sueño, que el sueño está vinculado, ya yo lo expliqué, con el mundo espiritual, Satanás siempre va a intentar meterse por ahí de alguna forma. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a traer tu pasado al presente. Tu pasado al presente. Y hay que luchar con eso constantemente. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable soy yo en este cuerpo de muerte. ¿Quién me podrá librar? Entonces solamente Jesús nos va a librar cuando Él venga y nos transforme y pasemos de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible, donde ya esta carne pecaminosa ya no la vamos a tener. Ahí es que todo eso del pecado ya no nos va a atormentar más, ¿ok? Entonces, Satanás utiliza esto como arma, ¿para qué? Para tentarte y para que hacerte caer en los delitos que tú cometías cuando estabas en el mundo, cuando eras siervo de él. Así que, literalmente, no podemos librarnos de todos estos sueños, pero sí combatirlos y resistir, porque mientras que seamos más fuertes en el Señor Jesús, esto no va a hacer ningún efecto en nosotros. Y siempre decir, Señor, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Antes de acostarte también, poner todos tus sueños ante el Señor Jesús, ungirte completamente. Amén. Y ahí es que tú vas a comprender y vas a decir, wow, lo que yo necesitaba era confianza en Dios. Ok, confianza en Dios. Así que no te sientas sucio, no te sientas que pecaste contra Dios, porque esto no está en ti, no es algo que tú quieres hacer, es algo que tu carne quiere hacer, que fue vendida al pecado. Ok, shalom, Dios te bendiga.